Muy bien, vamos a resolver este problema. Entonces, calcular la aceleración del sistema y la tensión del cable, ¿verdad? Entonces, creo que se entiende el sistema. Es un bloque que está sobre una mesa, que va atado a un cable. Ese cable pasa por una polea y en su otro extremo cuelga una masa de 50 kilogramos. Entonces, ¿cómo se van a acelerar? La aceleración es la misma para ambos. Aunque uno se mueve horizontalmente y el otro se mueve verticalmente. Tienen sentidos contrarios, así que tienen sentidos diferentes, uno hacia adelante y uno hacia abajo. Entonces vamos a trabajar con un sistema equivalente de tal manera que sea como si tuvieran se desplazaran con el mismo sentido, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es calcular los pesos, ya que tenemos las masas. Entonces el peso 1 sería igual a masa por gravedad. Masa por gravedad. Entonces serían 40 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto sería igual a 392 newtons. Y el peso del segundo bloque serían 50 kilogramos por 9.8 newtons. 490 newtons. Bueno, pero ya me estoy adelantando. Por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. 490 newtons. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de cada uno de las partes de este sistema. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque de 40 kilogramos? Vamos a poner las fuerzas que actúan en el bloque de 40 kilogramos. Entonces tendríamos hacia arriba la normal y hacia abajo el peso. ¿Qué otra fuerza? ¿O qué otras fuerzas? Hacia atrás la fricción, porque ahí nos están poniendo un coeficiente de fricción, y hacia adelante la tensión del cable. Sobre ese bloque, la sumatoria de fuerzas en M1, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, por las razones que antes hemos platicado. El bloque se mueve solo horizontalmente, no verticalmente. ¿Y cuál sería la sumatoria de fuerzas? La normal menos el peso es igual a 0, y de aquí a lo que hemos llegado en varios ejercicios, la normal es igual al peso, en este caso es igual a 392 newtons. ¿Y para qué necesitamos la normal? Para calcular la fricción cinética. ¿Cuánto valdría la fricción cinética? La fórmula es MK por N. MK es un dato, 0.15 por la normal. La normal vale 392 newtons. ¿Y cuánto da eso? 58.8 newtons, ¿verdad? Ese es el valor de la fricción cinética. Ahora, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque 2? Sobre el bloque 2, en M2, aquí vamos a poner el diagrama, este es la masa M1. Y sobre el bloque 2 solo actúan dos fuerzas, ¿no? Tampoco vamos a inventar más fuerzas de las necesarias. Hacia arriba la tensión del cable, no hay normal, porque la normal solo actúa en los cuerpos que están apoyados en una superficie. Entonces hacia arriba la tensión del cable y hacia abajo el peso. ¿Verdad? Solo que como he mencionado, esta es la masa 2. Como he mencionado, aunque la magnitud de la aceleración sería la misma, tendrían diferentes sentidos, uno hacia adelante, el otro hacia abajo. Para simplificar el problema, vamos a cambiar la dirección de las fuerzas que actúan, vamos a girarlo, ¿verdad? Y de tal manera que la tensión actúe hacia atrás. Entonces, si esto lo giramos, ¿verdad?
pondríamos la tensión hacia atrás y el peso 2 lo pondríamos hacia adelante. Y de esa manera, entonces, ahora sí, los dos bloques estamos considerando que se mueven horizontalmente. Este es un diagrama equivalente, ¿verdad? Entonces, ahora sí, para poder calcular la aceleración, necesito analizar todo el sistema. Para calcular la tensión del cable, solo una parte del sistema. Entonces, ¿cómo me quedaría mi sumatoria de fuerzas en X en el sistema, en el diagrama de cuerpo libre equivalente? Bueno, sería menos la fricción cinética. No pongo 1 y 2, solo hay en el bloque que está en la mesa, más la tensión, menos la tensión, que es actúa en el segundo bloque, más el peso 2. El peso 1 no tiene, no genera movimiento, una tendencia al movimiento en el sentido que se produce la aceleración. Lo consideramos solo para el cálculo de la normal, ¿verdad? La fricción es la que sí va a influir en el valor de la fricción, en el valor de la aceleración. ¿Sería igual a la masa? ¿Cuál masa? La masa total, porque estamos analizando todo el sistema por la aceleración. Se cancela la tensión que suma y que resta, entonces vamos a poner los valores que tenemos, menos la fricción cinética, menos 588 newtons, perdón, menos 58.8 newtons, más el peso 2, W2, serían 490 newtons, aquí le había puesto W1, pero es W2, más 490 newtons, sería igual a la masa total del sistema, 50 más 40, 90 kilogramos, por la aceleración, que es lo que queremos calcular, ¿verdad? Entonces la masa total es igual a 50 más 40 kilogramos, o 40 más 50. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora el resultado serían 490 menos 58.8. Es más, para no volver a escribir todo, el resultado de esta suma sería un 400, ¿qué, perdón? 431.2. Como no tiene más décimas, vamos a dejarle todas las décimas, ¿verdad? Y entonces la aceleración sería igual a 431.2 entre 90 kilogramos. ¿Cuál sería la aceleración? 4.79. ¿Ya bien redondeado? Sí. 4.79 metros sobre segundo cuadrado. Creo que en este caso tiene más décimas, ¿verdad? 431.2. Debe ser periódico, porque todo lo que dividimos entre 3, múltiplos de 3 son periódicos. Entre 90 y 4.791 periódico. Bien, entonces ese sería el valor de la aceleración. ¿Qué hacemos para calcular el valor de la tensión? Analizamos a una parte del sistema. ¿Cuál? Pues la que queramos, ¿verdad? Entonces, ya en los ejercicios anteriores lo he hecho con las dos masas. Ahora ya queda al estudiante hacer la comprobación con la segunda masa. Aquí nada más lo vamos a hacer con una masa. ¿Con cuál se antoja más? Pues prácticamente es lo mismo. Los dos tienen dos fuerzas en horizontal, en sentido horizontal, ¿no? Y podríamos trabajar con el diagrama de cuerpo equivalente o con el original. Solo cambiarían los signos. Por ejemplo, si trabajo con el original, entonces la sumatoria de fuerzas sobre la masa 2 sería igual a, en M2, la sumatoria de fuerzas en Y, porque realmente la masa 2 se mueve verticalmente, sería la tensión menos W2 igual a la masa 2 por la aceleración. Si de aquí despejamos, la tensión sería igual a la masa 2 por la aceleración más el peso 2. Si hubiera trabajado con el diagrama de cuerpo equivalente, todo cambiaría de signo. No es cierto, tendría el mismo signo. No, todo cambiaría de signo. Todo cambiaría de signo porque la tensión actúa hacia la izquierda, el peso hacia la derecha, entonces la tensión sería negativa, el peso positivo y la aceleración la consideraría positiva, pero en este caso, para este diagrama de cuerpo libre, ¿hacia dónde se está moviendo?
hacia abajo, entonces ese 4.79 lo tengo que considerar negativo, ¿verdad? Entonces la tensión sería igual a la masa 2, 50 kilogramos por la aceleración, lo que calculamos previamente, por 4.79 metros sobre segundo al cuadrado, por menos 4.79 metros sobre segundo al cuadrado, porque se está moviendo hacia abajo, más W2, y W2 es igual a 490 newtons. 50 por menos 4.79, y es más, guardando todas las décimas que tenemos en la calculadora, serían 239.5, 240 menos 240 newtons, más 490 newtons, el resultado serían 250 newtons. Esa sería la tensión del cable. ¿Verdad? Digo una cosa y hago otra. Si analizo el bloque 1 ya de una manera más rápida, la tensión, la sumatoria de fuerzas en X en la masa 1, y esto lo hago más rápido, me quedaría menos la fricción cinética, lo voy a poner abajo, menos la fricción cinética más la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración, pero aquí la aceleración se tiene que considerar positiva, por lo tanto la tensión sería igual a la masa 1 por la aceleración más la fricción cinética. La masa 1 son 40 kilogramos por aceleración. Como el bloque 1 se está moviendo hacia la derecha, la aceleración la consideramos positiva por 4.79 metros sobre segundo al cuadrado, más la fuerza 1, más, ¿qué era? Más la fricción cinética, aquí no era fuerza 1, y la fricción cinética son 58.8 newtons. Y entonces estos serían 40 por 4.79, da 191.6, 192 newtons más 58.8 newtons, pues prácticamente 250 newtons. Nos quedan 250.8, ¿verdad? 250.4. Bueno, 250 aproximadamente newtons, ¿verdad? Aquí es porque la aceleración era periódica. Si pusiéramos todas las décimas, nos daría exactamente el mismo valor de la tensión. Y bueno, decidí al final calcular la tensión con el bloque 1 para que vean cómo si yo no hubiera puesto el signo negativo en esta aceleración, hubiera obtenido un valor de tensión incorrecto. El correcto son 250 newtons, ¿verdad? Este es el resultado del ejercicio.